Hermanos, vámonos a nuestro estudio. Hoy tenemos un estudio que habla que la unidad del Espíritu tiene un cuerpo. ¿Ok? Y es un estudio que vemos que vamos a partir de un versículo. Ese versículo es Efesios 4. Vámonos a Efesios 4, del 1 al 7. ¿Sí? Con ese versículo empezamos nuestro estudio. Vamos a leerlo y ahorita oramos. Todos mis hermanos que están conectados por la red de Facebook, sean bienvenidos también. Y cito: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, de lleno entra el Señor argumentando y diciéndonos que nuestra manera de vivir sea conforme al llamado que vamos recibiendo de Dios, ¿sí? Es importante, hermano, que tú sepas cuál es tu llamado. Es importante que tú te desarrolles en el cuerpo de Cristo, convencido de que el Señor te llamó para algo, ¿no? 2, con toda humildad y mansedumbre, ¿sí? Con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. ¿Sí te das cuenta qué importante es eso? O sea, soportándonos no quiere decir así de mala gana. No, como a veces dices, pues no tengo de otra, ¿no? Estás viviendo con la familia, con el esposo y dices, pues no hay de otra. No, sino que nos pide anteriormente son dones del Espíritu, fruto del Espíritu, que es la humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando tú echas a caminar estos tres características del fruto del Espíritu Santo, entonces sí puedes no soportar, como decíamos, pero te caminas más tranquilo en el día. Si surge alguna desaveniencia con alguien de tu casa, o sea, ya no explotas en ira, ya no explotas en rencor, ¿sí? O sea, puedes pedir una disculpa, en fin, para que tú vayas empezando a saborear la situación de la cual somos una unidad. 3, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esa la tenemos bien detalladita. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es única en su clase. No hay otra unidad en este mundo más fuerte que esa. De verdad, por una simple y sencilla razón. La unidad del Espíritu, ¿cuál es, Pepe? El Espíritu Santo que tienes tú, lo tiene Arturo, lo tiene Marlene, lo tiene Ceci, lo tiene Betty y mis hermanos de acá. Es el mismo Espíritu. Entonces ese Espíritu es la unidad que nosotros tenemos. Cuando nos vemos de esa manera, ya no vemos niveles, ya no vemos estudios, ya no vemos clases sociales, sino simple y sencillamente somos de la misma unidad de ese Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habita en ti, habita en mí. Y estamos en el vínculo de la paz, reconciliados con Dios, salvados. O sea, por eso les digo que es único. Porque en cualquier lugar donde vas, haces unidad. ¿No? En cualquier lugar. En tu trabajo, en tu escuela, en la sociedad, en los vecinos, haces unidad. Pero esa es una unidad muy débil. Se quebranta de volada. 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y entonces aquí te lo aclara el 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a orar. Padre,
nos gozamos en estos versículos, Señor, en donde nos invitas a que con características del fruto del Espíritu, Señor, nosotros podamos convivir en amor, en paciencia, en humildad, en mansedumbre, ¿sí? Soportándonos, tolerándonos, amándonos, perdonándonos, Señor. Y yo te ruego, mi Señor, que hoy cuando salgamos de aquí tengamos una visión diferente de esa unidad que tenemos como familia en Cristo, y que aunque vivimos en un mundo, Padre, en donde no tienen ese espíritu otras personas que probablemente e inclusive estén cerca de nosotros, nos ayudes con ese Espíritu Santo también a amarlos y tolerarlos de la misma manera que amamos y toleramos a nuestros hermanos de la familia en Dios. Gracias, Señor. Honra y gloria sea para ti, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, entonces ya con este preámbulo vamos entendiendo por qué a este estudio se le llama la unidad del Espíritu, que tiene un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y en esa unidad nos vamos a desarrollar. Pero primero veremos algo porque por su propia naturaleza, más que unión, es divisiva. ¿Qué será? Fíjense bien lo que les estoy planteando aquí. Esa naturaleza que vamos a ver, que existe dentro de nosotros, en el cuerpo de Cristo, es más, lo proclamó Cristo, por su naturaleza, es unión para nosotros, pero a veces causa divisionismo. ¿Qué cosa será? Con el mundo, dice Pepe. No, déjame aclarar, a veces entre nosotros. A causa división. ¿Qué cosa será? ¿Nada? ¿Una idea? Pepe ya dio una idea, dijo con el mundo, pero no dijo qué causa esa división. ¿Qué causaría una división entre nosotros? Pecado. No es pecado. Es algo inclusive sublime. Es de Dios. ¿Mande? Querer ser visto, eso también es pecado, porque es egocentrismo. Ándale, ay, se le prendió el foco azul así, ¡pum! Le cayó encima la unción de Dios. La doctrina es divisiva, hermano. ¿Sí estás de acuerdo? Muchos de nosotros venimos de contextos en donde la doctrina nos dividió, nos sacó de ahí. Entonces, esa doctrina, por su naturaleza, es divisiva. Vamos a ver que nosotros, es divisiva inclusive con algunos hermanos, pero tenemos que estar conscientes de lo que dice Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Vámonos ahí. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice, te escribo estas cosas esperando oír a ti pronto, pero en caso de que me tarde, ya saben que le está escribiendo Pablo a Timoteo, era un pastor, el apóstol le escribe al pastor, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte y sostén de la verdad. Ok, entonces por esa razón nosotros a veces tenemos división con nuestros hermanos, porque no todos persiguen, ¿sí?, el ser columna y sostén de la verdad. Yo les posteaba algo en la mañana con respecto a esto. Siempre que ya voy preparando algo, como que preparo el terreno, ¿no? Y les posteaba yo algo acerca de esto, porque nosotros debemos ser columnas de una cosa tan preciada como es Cristo. Inclusive por ahí les ponía cuatro ¿cómo se llaman? ¿Fotos? ¿O cómo se llaman? Imágenes. 4 imágenes acerca de lo que es preciado para nosotros y que nosotros sabemos en lo que creemos, ¿no? Nació,
murió, resucitó y volverá. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser columnas, ¿no? Fuertes, entregadas, apasionadas, dedicadas, aún y con todas las características que pudiera presentar un obstáculo en nuestra vida, ¿no? Como, ¿qué sería? ¿Qué obstáculos podría presentar personal en mi vida? Familia, enfermedad, exactamente. ¿Qué más? Trabajo, a veces el trabajo impide, ¿sí? Y una de las más fuertes es esa, ¿no? Un problema de tipo físico, enfermedad, o a veces la pérdida del trabajo, o a veces una familia con mal testimonio. En fin, a pesar de todo eso y tener muchas cosas probablemente y visiblemente que pudieran estar en nuestra contra, con todo eso tenemos que ser columnas fuertes para mantenernos unidos. No se trata de cantidad, sino se trata de que veamos si somos verdaderamente un remanente fuerte para poder cuidar lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Sí, porque cuando nos reunimos no venimos por obligación, hermano. No vengas nunca por obligación. Ay, pues no me queda de otra, ¿no? Si no voy, No, o sea, ven precisamente porque somos esto, una unidad en el espíritu, nos reunimos con un propósito, nos preparamos para un propósito y vivimos para un propósito. Y ese es lo primordial. Entonces, vamos a adentrarnos en esa esfera, porque dice aquí, algunos cristianos consideran la palabra doctrina casi como una palabra de maldición. Esencialmente, el proceso mental es, hay que evitar la doctrina porque causa división entre los cristianos. ¿Han oído eso? Yo no quiero saber de doctrina porque la doctrina siempre causa división. Miren, yo con la hermana que compro las Biblias, digo, yo la aprecio mucho, le doy muchas gracias porque nos da un 10% de descuento y es una persona muy entregada en su trabajo, muy profesional, siempre nos anda mandando cosas, en fin, ¿no? Pero ellos precisamente no quieren hablar mucho de doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Exacto, porque ellos como venden de todo tipo de doctrina, libros de Benny Hinn, libros de Cash Luna, libros de Joel Osteen, y entonces con todos tienen que quedar bien, porque es un negocio, ¿no? Una ocasión le encargué un libro, no recuerdo cuál fue, me entregó el de Rick Warren, Una vida con propósito. ¿Han escuchado ese libro, no? Te la voy a regalar para Navidad, Elena. No, o sea, y entonces yo ese día le hice un comentario, le digo, hermana, yo soy de sana doctrina, no me traiga esto. Y así como que, ay, no, dices que me equivoqué, perdón y todo. Y es ahí donde causa la división. Y ya en ese aspecto hay que ser respetuoso, porque es su chamba, ¿no? Es su trabajo. Si en un momento determinado llegara a venir aquí, a lo mejor hasta de chamba cambia, pero eso es otra cosa. Entonces, por esa situación, dice, el proceso mental que viven muchos, hay que evitar la doctrina porque causa división entre los cristianos y Dios desea que los cristianos estén unidos, ¿cierto? Dios lo desea, que estemos en una unidad. Veamos lo que dice Juan 17:21. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan 17:21. Para que todos sean uno, dice Cristo. 21. Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está invitando Cristo a que seamos una unidad, que realmente nuestras cuestiones
personales, de ignorancia, de miopía, vayan siendo borradas con la palabra de la sana doctrina, ¿no? Yo en muchas ocasiones cuando estoy orando sí le pido, Señor, quita esta parte de la carne, quita esto, ya no soporto esto, soy egoísta, soy malintencionado, soy oscuro, o sea, le pido que me quite todo eso, porque eso es lo que impide que estemos unidos, porque así como yo tengo luchas con mi carne, tú también. Pero cuando nos sentamos como ahora a escuchar la palabra y a ser adoctrinados por ella, debemos de dejar todo eso. Aunque es verdad que la doctrina causa división, pero si la división es debido a un desacuerdo sobre una enseñanza bíblica importante, entonces la división no es necesariamente algo indebido. ¿Se entendió eso o lo repito? ¿Sí se entendió? No. Va de nuevo. Aunque es verdad que la doctrina causa división, no, dice división, pero si la división es debido a un desacuerdo sobre una enseñanza bíblica importante, entonces la división no es necesariamente algo indebido. Ok. Dice aquí, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, así que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya sabes que esto está en 2 de Timoteo 4:3. Y aquí el punto es que dice, como no va a haber promoción de hablar la verdad, lo que es, entonces saldrán muchos falsos maestros y te van a engañar. Y van a ser en montones, dice, porque se amontonarán. ¿Han visto los cacahuates garapiñados? Así, uno tras otro encima, ¿no? Ándale, como muéganos, así. Sí, es más bien que garapiñados, son muéganos, ¿no? Amueganada la situación. Otro día hablamos de la familia amueganada, ahorita no. No, amueganados se van en las iglesias, así como... Entonces dice aquí, vendrá ese tiempo, ¿no? Tito 1:9 y 2:1 dice, proclama, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tú háblalo. Muchos te van a contradecir. La fe cristiana, más que ninguna otra, se basa en la doctrina. Ok, ya oyeron de doctrina. ¿Qué es doctrina? Alguien de ahí atrás que me diga, ¿qué es doctrina? ¿Saben la acepción de la doctrina? ¿Qué es, Jessy? Enseñanza, así de fácil. Doctrina es enseñanza. Entonces, por eso dice aquí, la fe cristiana más que ninguna otra se basa en la enseñanza y en la enseñanza que nos dejó Cristo y lo que dejaron los profetas y los apóstoles, Dios a través de ellos. ¿Sí? Se basa en la doctrina. La doctrina, fíjense bien, a donde ahorita vamos a ver, si no estamos conforme con esto, con otros, entonces dice que la división no es mala. Una de las doctrinas más importantes es la doctrina de la deidad de Cristo. ¿Qué es eso? Que Cristo es Dios, donde muchas personas dicen que no. Otros dicen que sí, pero que cuando vino a la tierra dejó de ser Dios. No, Él nunca dejó de ser Dios. Y en fin, empiezan a descuadrar esto de la deidad de Cristo. En donde tenemos más clara el versículo en Juan 1:1. Vámonos a Juan 1:1. Al fin vamos a navegar tantito en Juan. Ahí estamos en Juan 1:1. Juan, inclusive el apóstol, cuando empieza el evangelio, como está hablando Juan de Cristo
y ahí le está hablando como el Dios Todopoderoso. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está bien claro que Cristo es Dios. Entonces la doctrina, ¿cómo la hemos estudiado nosotros? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo qué? ¿No recuerdan? Y la hemos estudiado y la hemos estudiado en varones, la cristología, ¿sí? En varones, en la teología sistemática, hemos estudiado la cristología a profundidad, y Cristo es Dios, no hay duda de ello. También vamos a ver una de las doctrinas importantes, el sacrificio sustituto de Cristo. ¿Qué es eso, Suri? El sacrificio sustituto de Cristo. Por ahí va. Él pagó por mis pecados. Murió en nuestro lugar. ¿Sí? Esa doctrina también es bien importante. Segunda de Corintios, vámonos a Segunda de Corintios. (5:21). ¿Ya están ahí? Ok. Y cito, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? No podemos, ahorita vemos la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. ¿Sí? No, esa también es una doctrina básica, de primer orden, la doctrina de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, vete un poquito atrás. Primera de Corintios 15:17. Unas hojitas atrás de tu Biblia, te vas al 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Ok? Y luego dice, y la salvación por gracia únicamente por fe. ¿De acuerdo? Y esa ya no la sabemos de memoria, está en Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿sí? Y no de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ok. Son absolutamente esenciales y no son negociables. Tú no puedes negociar esto. Si estas doctrinas las tienen en la iglesia donde asiste otro cristiano, es tu hermano. Ok. Son absolutamente esenciales y no son negociables. Si se elimina alguna de estas doctrinas, la fe es vacía y carece de validez. ¿Ok? Carece de validez. Hay otras doctrinas de la fe cristiana que son muy importantes, tales como la Trinidad, que tampoco es negociable, porque hay mucha gente que no cree en la Trinidad. La inspiración de las Escrituras, ¿qué es esto, Eric? Y exactamente, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para ya sabemos qué. ¿De acuerdo? Y entonces, como es inspirada por Dios, es suficiente la inspiración de las Escrituras y la realidad de nuestro estado eterno. No perdemos salvación y vamos a tener una vida eterna con Cristo. Cuando tú eres consciente de todo esto, tú no vienes a pasar aquí un rato. Tú vienes a reafirmar tu fe con Cristo, vienes a adorarle. Cuando estás cantando, hermano, o sea, no, ya vimos que no es cosa de exaltarnos, ¿no? En algo así como emocionalmente enfermo. No, es realmente estar conscientes de que le estamos cantando al Dios vivo
y que nosotros somos la columna que sostiene esa verdad. Si no es eso, o sea, entonces somos vanos religiosos. Ok, dice, si la doctrina cristiana está causando división en cualquiera de estos puntos, amén, que así sea. ¿Por qué? Dice, como es necesario que estén separados aquellos que niegan estas doctrinas, es necesario. Ya no podemos estar ahí. Por eso muchos venimos de ese contexto en donde vimos la realidad, ¿sí? Y ya el Espíritu nos redarguyó, observamos que no estaban haciendo lo que es debido y entonces dijimos adiós, ¿no? Por eso esta iglesia, hermano, tiene la característica de que si alguna persona en un momento determinado se va, no le cierra las puertas, siempre está abierta. ¿Por qué? Porque probablemente algunos no puedan entender que es bien difícil a veces traer una doctrina de muchos años y de repente, pum, que te empiecen a enseñar otra, ¿no? La real, la verdadera, que choca con, así como, ¿qué óvole, no? Y como que dices, no, pero el Señor es fiel y te puedes ir y te vas a convencer y luego regresas y Dios te está esperando con los brazos abiertos. No es el pastor, no es la iglesia, sino los principios que nos han dado, en donde aún el pecador tiene una segunda oportunidad. Ok. No obstante, vamos a ver algunos puntos. Ahorita viene algo muy importante, ¿eh? Dice, no obstante, hay ciertos grados de división que son apropiados, incluso con respecto a la doctrina cristiana, que no es esencial. ¿En qué terreno entramos ahí? En las de segundo orden, ¿eh? Es bien importante ver esto. Una iglesia debe estar unida y tener un mismo parecer en cuanto a los objetivos, las prioridades y el ministerio. Si hay un tema doctrinal que impida un objetivo ministerial común, es mejor que la persona involucrada encuentre una iglesia diferente en lugar de provocar conflictos y división dentro de la iglesia. ¿Cómo le sonó eso? Por decir, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo algunas teorías acerca de los dinosaurios. ¿Sí? Pero María Esther se basa en otra teoría. Si esto llegara a ser inestable para María Esther, pues que se vaya a otra iglesia. Miren, parece, ahorita lo estamos tomando de broma, pero puede darse. Y de hecho a veces hay como cierto malestar cuando la persona ve que todos son amilenialistas y él no, o ella no. ¿Sí? Cree que nosotros creemos que va a haber un milenio literal de 1000 años y la persona que no cree a veces se siente mal. De una manera pudiera ser inconsciente, pudiera empezar a causar división. Es lo que está diciendo esta parte. Hay ciertos grados de división que son apropiados, incluso respecto a la doctrina cristiana, que no es esencial, de segundo orden. Una iglesia debe estar unida y tener un mismo parecer en cuanto a los objetivos, las prioridades y el ministerio, ¿no? Creo que aquí todos los que estamos aquí, una gran parte, creen en el milenio, ¿verdad? ¿Quién no cree en el milenio? Que no va a haber milenio. O de plano que me diga honestamente, yo ni siquiera lo he estudiado, pastor. ¿Quién no lo ha estudiado a detalle? ¿Tú sí, Elena? ¿Sí? Ok. Puede ser que, ¿qué, mija? No te escuché. Sí, o sea, hay una postura, pero por eso dice aquí, ¿no? Nosotros
Si hay un tema doctrinal que impida un objetivo ministerial común, es mejor que la persona involucrada encuentre una iglesia diferente en lugar de provocar un conflicto y división dentro de la iglesia. Así que ahí está la sugerencia. Ya se va. De veras, porque a veces se da el sustento, se da el sustento bíblico y la persona cambia de parecer, ¿no? Pero si puede vivir con nosotros como hermano, teniendo esa situación, también es dable, no hay problema. Pero hay gente, hermanos, que sí se encuentra con malestar, que le empieza a causar un conflicto emocional, espiritual, como que no siente la unidad. Yo pregunto, yo sé que con mi propia hija yo tengo algunos puntos doctrinales diferentes, pero no nos sentimos mal, o tú te sientes así como que no perteneces. No, ni yo tampoco. O sea, eso de los dinosaurios, inclusive pues, el Farid fue el culpable, nos metió en crisis, porque yo tengo, y es una teoría, ni siquiera sustentada por la Biblia, de que antes de Génesis 1:1, o sea, ya existían los dinosaurios. Pero es una teoría nada más. A lo mejor es una necedad, ¿no? Pero por ahí también inclusive hay cierto sustento bíblico, que ya leyéndolo bien, sí, o sea, es que ese es el punto de la división. Ese es el punto de la división. Cuando yo veo que esto es de segunda orden, yo no tengo ningún problema, porque cuando María Esther plantea, yo dije, está bien, está mejor planteado a la iglesia que algo que yo no planteé bien. Eso es lo que a mí no me causa división. Pero hay gente que sí le puede causar escozor, ¿sí me entiende? Por eso está dando la sugerencia aquí de que si esto le impide, ¿sí? Dice, por ejemplo, si le impide, dice, el objetivo ministerial común, es mejor que la persona involucrada encuentre una iglesia diferente en lugar de provocar conflictos y división dentro de la iglesia, porque inclusive puede llegar a provocar ciertas rencillas, ¿sí? Hasta lo que se predique, o sea, puede empezar a argumentar, 2 o 3 personas ya no están, como que no se sienten a gusto. Entonces aquí la sugerencia es, búsquese mejor un lugar donde pueda desarrollar la doctrina de segundo orden que usted crea, hombre, ¿no? Digo, se puede ir con... Donde no está bien la primera. No, si no está bien la primera, ya pues imagínate, ¿no? Sí, o sea, ha habido una enorme división en el cuerpo de Cristo debido a doctrinas que al menos no deberían tener carácter fundamental. Por ejemplo, se incluyen doctrinas como el tiempo del rapto. O sea, muchos tampoco creen que la iglesia va a ser arrebatada. Nosotros creemos que sí. ¿Hay alguien más que no cree en el arrebatamiento? El creacionismo de la tierra joven contra la tierra vieja. ¿Ustedes creen en eso o no? ¿O no? No saben ni qué es. A ver, ¿qué es el creacionismo? El creacionismo clásico es de origen cristiano. Se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, por eso se llama creacionismo. Los seres vivos, el cataclismo, el diluvio universal, tal como está descrito en Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies, ¿no? Lo que yo decía, o sea, los dinosaurios, está comprobado que unos dicen que hay de 65 millones de años, ¿no? Y nosotros creemos, sí, por la ciencia sí está comprobado, tú no eres científica. Pero en el libro científico dice que no, está el carbono 14 con el que han sacado nuestras actas de nacimiento, Lázaro. Entonces,
Y nosotros creemos que se hizo tal y como dice literalmente, ¿no? Ese es el creacionismo. El creacionismo. ¿Qué más? El premilenialismo. ¿Qué es el premilenialismo? Lo que creemos nosotros, que va a haber un milenio, ¿sí? Y contra el amilenialismo, que no hay milenio, dicen ellos. O sea, sí, que ya está, ahorita ya se está viviendo. Que Satanás ya está atado inclusive, ¿ok? Entonces, cuando vemos ciertas evidencias de eso, nos podemos vivir en paz, de verdad. ¿Por qué ustedes creen que algunas personas puedan tomar la situación esta que dice aquí, que mejor se deberían de ir por no provocar un conflicto o una división? ¿Por qué creen que pudiera pasar esto? Que ahorita uno o dos hermanos creyeran de manera diferente acerca del milenio. ¿Por qué empezarían a causar problemas o por qué ellos se sentirían así como que ya no están en la unidad del espíritu? ¿Por qué razón? No, son hermanos, pero son hermanos, pero no, yo hablo de que tengan posturas diferentes, pero que se sientan bien, ¿no? Que se sientan parte de la unidad, no hay problema. Pero cuando empiezan a sentirse mal, cuando empiezan a causar división, cuando empiezan a meter algún chismecito, o cuando es falta de crecimiento, es inmadurez. Cuando esto sucede, por esta inmadurez, dice que es mejor que busquen una iglesia en donde estén de acuerdo con esa doctrina de segundo grado, que ellos, porque sí hay también iglesias enteras que no creen en el milenio. Una de ellas, ¿cuál es? Que tengan en mente, nadie conoce una así. No, de aquí de México no, pero así que ya de las famosas. La del pastor Sugel. Juan Manuel Vaz. ¿Quién? También era milenialista. Y muchos de ellos se podían reunir como cristianos sin tener división en base a eso. Por decir, MacArthur es cesacionista, ¿no? Que ya no creen algunos dones. Y Miguel Núñez no, y nosotros también tenemos esa postura, que creemos que los dones no han cesado, ¿sí? Y MacArthur dice que sí. MacArthur dice lo que decíamos ese día en varones, los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres pecadoras, ¿no? Y que nacieron los gigantes, y yo no creo eso tampoco, y MacArthur sí, pero no por eso, o sea, yo tengo un problema de poder recibir una instrucción de MacArthur. Entonces ahí habla de cierta madurez que debemos tener para no meternos en conflicto. Cuando te mete en conflicto, o sea, hay un índice de inmadurez que pueden presentar para no sentirse a gusto, no cooperar con la iglesia, no caminar hombro con hombro, no ser de la unidad. Porque dice aquí, algunas de estas doctrinas, ¿dónde me quedé? No, acá está, dice, los carismáticos, ¿no? Tal vez estas doctrinas no son las que valgan la pena para que haya división o separación. En ambos lados de estos temas hay creyentes consagrados que aman a Cristo. ¿Ya se entendió? Pero si hay un problema de madurez, entonces va a haber un problema ahí. Mande. No, ese huele a azufre, mijo. Eso ya no, ese es del diablo, o sea, no, la prosperidad ya tache. Sí, porque ahí ya hay otra cosa, ¿no? Ahí entra directamente los de pague por sufrir y toda la bola de... Dice un pastor, amigo mío, que se llama Daniel Nicolás Pastore, entra la garra, dice, del demonio ahí. No, eso ya ni siquiera son primos lejanos. Dice, algunas personas bromean diciendo que las divisiones en la iglesia son la manera fácil de plantar una nueva iglesia. No, o sea, no debe de ser así, porque el llamado para abrir una iglesia es un llamado que te está haciendo el Señor. Y tampoco hay que verlo así como muy especial,
Miren, el otro día fui a la casa de unos hermanos y veía yo que tienen unas casotas bien grandotas. Y desde aquí cabe bien una iglesia, ¿no? Y del lado de la otra casota cabe bien la de los niños, ¿no? Y si algún día Dios les habla y les dice, tienen que obedecer. Yo sé que no es fácil empezar una iglesia, no, pero se tiene que obedecer. Ok, pero no así por divisiones. Pero sí la división es necesaria debido a una doctrina que no es fundamental. Para evitar la desunión y el conflicto, entonces la división es lo que se necesita que suceda, lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido que partir de ahí. Si todas las personas dejan a un lado las ideas preconcebidas, prejuicios y suposiciones y tan solo aceptan la doctrina cristiana que la Biblia enseña, la división no sería un problema. Pero todos, ¿por qué creen que tenemos problemas con esto? ¿Por qué creen? Inmadurez, porque dice aquí, pero todos hemos caído y somos seres infectados por el pecado. Entonces, a veces nomás te toca tantito tu doctrina y respingas luego, ¿no? Sí. No, yo soy... Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 7:20. Y conte que Eclesiastés 7:20 es un libro de sabiduría, ¿eh? No es que dijeron el otro día por ahí, no es un libro ¿qué? Sapiencial. Si no es un libro doctrinal, eso es a lo que se refiere. ¿Quién lo tiene? 7:20. ¿Cómo dice, Lenita? Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Ok? No hay una sola. Que se asemeja mucho a un libro doctrinal, que es Romanos 3. Y que en ese libro doctrinal de Romanos 3, si nosotros nos vamos, no lo toquemos, nos vamos del 10 al 27, nos habla precisamente por qué somos seres humanos caídos. El pecado nos impide entender y aplicar perfectamente, nos impide perfectamente aplicar la palabra de Dios, pero aún con nuestra imperfección la podemos entender. Lo que causa la división no es la doctrina, sino el no comprender y el no someternos a la doctrina, por el pecado, ¿no? A veces nos cuesta trabajo. Por eso yo les decía que debemos de ser muy tolerantes cuando a veces una persona viene de otro contexto y no se queda la primera, o sea, es difícil. Digo, yo muchas veces quise tirar el arpa aquí, digo, realmente ahora que nos llegan los recuerdos, yo veo los 3 primeros años, ¿verdad? ¿Sí? Teníamos 3, 4 y luego los que estaban más asidos se murieron. Se los llevó el Señor, ¿no? Y, ay Dios, o sea, y yo le preguntaba, ¿de verdad, Señor? ¿De verdad? O sea, esto, o nomás me vino a encampanar el Carlos Llambes y se sufre, pero... Por supuesto, aquí se ve la situación de lo que estamos diciendo. Como todos somos caídos, o sea, no es la cuestión de la doctrina lo que divide, sino el no comprenderlo y el no someternos como debe de ser. Por supuesto, deberíamos dividirnos en desacuerdos respecto a las... Por supuesto, deberíamos dividirnos en desacuerdos respecto a las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. A veces es necesaria la división sobre asuntos que no son esenciales, aunque esta división debe de ser en menor grado, pero la culpa para que haya división nunca debe considerarse doctrina. En realidad la doctrina cristiana es el único camino a la unidad verdadera, plena y bíblica dentro del cuerpo de Cristo. Una vez que el cuerpo de Cristo entiende esta unidad, una vez que vamos madurando como hijos de Dios, entonces pasamos a la segunda fase para reafirmar nuestra doctrina.
nosotros somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. ¿Sí? ¿De qué manera es un cuerpo la iglesia de Cristo? Es lo que tenemos que identificar, porque dice la frase el cuerpo de Cristo es realmente una metáfora. ¿Cierto o no? Es una metáfora frecuentemente del Nuevo Testamento respecto a la iglesia. Todos aquellos que son verdaderamente salvos, ese es el cuerpo de Cristo. Es más, aún no teniendo servicio, tú eres del cuerpo de Cristo. ¿Tú te consideras salvo, Arturo? Pero no tienes servicio aún. Eres del cuerpo de Cristo. Ok. En Romanos 12:5, vámonos a Romanos 12:5. Romanos 12:5. ¿Ya estás ahí? En Romanos 12:5, a la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Aunque somos individual, formamos esta unidad, que es la unidad del Espíritu. ¿Ok? Luego dice, en 1 Corintios 17, se nos llama, ya no lo busquen, son cosas rápidas que les voy a comentar. Se nos llama un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y Efesios 4:12, el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3, el cuerpo. La iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. Ahora sí vamos a ver Efesios 5:23. Efesios 5:23. Efesios 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Ok? Cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para él. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quién continúa. ¿Cómo te consideras tú? Columna, ¿qué más? Baluarte, ¿qué más? Salvo, redimido, heraldo, hijo de Dios, ¿qué más? Justificado, adoptado, justificado, nación santa. O sea, fíjate bien, o sea, todo el calificativo que tú tienes cuando dice que el Señor, o sea, continúa su obra en el mundo a través de quien Él ha redimido. O sea, no eres cualquier persona, hermano. De verdad, o sea, no, a veces se siente el cristiano como o bien inflado o bien apocado. Porque cuando tú conoces esto, o sea, sabes que tienes por encima de tus deberes de trabajo, de escuela, de marido, de mujer, de esposa, de madre, o sea, tienes todo esto como algo que Dios te lo está dando. Si eres un nacido de nuevo, o sea, es la prioridad que se ve, porque dice aquí, después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quien Él ha redimido. La iglesia ahora demuestra. ¿Qué demuestra? ¿Qué debemos de demostrar ahora a la iglesia? A Cristo. ¿Qué más? Unión. Dice aquí que ahora la iglesia tiene un propósito. Esto que dijeron está bien,
Pero hay algo más importante, debe demostrar el amor de Dios. Miren, esto lo puse en el grupo de servicio. Cuando nosotros realizamos un servicio, ¿qué debemos mostrar? Alegría. Debemos mostrarle a la gente que Cristo no es un tirano, no es un legalista, no es una obligación. O sea, cuando nosotros servimos al prójimo, o sea, porque dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. No en el sentido que porque Él necesite de nosotros, sino en el sentido de que yo voy a servir a los demás, voy a servir a Dios sirviéndole a los demás, pero le voy a mostrar exactamente a un Dios amoroso, justo, bondadoso, comprensivo, ¿sí? En su momento disciplinario, ¿sí? Con carácter. Porque a veces a la gente, cuando es pecadora, no quiere entender o está de necio, también hay que hablarle con carácter. Aquí te van a llegar muchas veces a ti, hermano, que te estás preparando para servir, o tú, hermano o hermana, que ya están sirviendo, te van a pedir una consejería. No puede ser uno tibio, ¿no? Tienes que mostrarle, o sea, la doctrina, para que de esa manera, si tú, Dios te está capacitando, para que si llega una persona que está totalmente avasallada por un sentimiento que se llama lástima de mí mismo, ni modo que le sobe su lomito, su espalda, su espalda, y le digas, no pasa nada, mi niña, mi niño, ¿cuánto sufres? No, o sea, lo tienes que levantar con la palabra, cerrarle la fuente de lágrimas por la lástima que tiene de sí mismo, por la situación que dice que ha sufrido y que ha sido víctima, y lo tienes que enfrentar a algo, ¿no? Es a lo que se refiere cuando tú das un servicio. Tiene que ser con amor, con comprensión, con todo eso, pero también cuando hay necesidad de mostrar la disciplina y hay que mostrar el carácter, también lo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, por eso dice, la iglesia ahora demuestra el amor de Dios clara, tangible y valientemente. Así tiene que ser. De esta manera, la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Esa es la manera como la iglesia tiene que funcionar como tal. La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo por algunos hechos que vamos a ver ahorita, ¿no? Pon atención. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo. ¿En qué parte primordial? En su resurrección. Va de nuevo. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en algo bien esencial. En el Espíritu. A ver, usted milenialista. No, yo sí voy como por la iglesia. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ok, en la salvación. Todos estamos unidos en eso, en que somos salvos. Cuando la persona no es salva, cuando la persona no ha nacido de nuevo, no hay mucha comunión. No sé si te has dado cuenta. ¿O no? Y no te estoy hablando de aquí de la iglesia, te estoy hablando de la gente que muestra que no es de Dios, que está en tu trabajo, que está en los vecinos, que tú sabes que no tiene a Cristo. No te identificas. O sea, la iglesia no puede ser llamada cuerpo si no estás unido en la salvación, que es lo primordial. En la salvación ya naciste de nuevo, y aunque esté incipiente en el Evangelio, es tu hermano y te identificas con él. Efesios 4. Vámonos a Efesios 4. En el versículo 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo... Déjame hacer un hincapié en el 15. Cuando nosotros hablamos de amor, o sea, no estamos hablando de debilidad, ¿no?
como muchos dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y no tienes por qué hablarme así si Dios es amor. No, no estamos hablando de debilidad, estamos hablando de un amor maduro que se tiene que expresar. Aquí hay varias madres de familia, ¿no? Hay padres. Tú sabes que tienes que darle amor a tus hijos, y tienes que darle amor y tienes que darle disciplina. Y le tienes que explicar por qué a veces le das un varazo, por qué lo castigas, por qué le estás prohibiendo, por qué ¿sí se entiende? Entonces, de esa misma manera dice aquí, estaba yo en el ¿qué dije? 15. En el 15. 4:15, ¿verdad? Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme a él, al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nosotros somos del cuerpo de Cristo, sí, pero por decir, hay algo fundamental que a lo mejor ya conocen. Creo que el día que tuvimos la reunión, ¿qué día hicimos convivencia? Que trajimos la taquiza y eso, ¿qué fue? El día anteriormente, el aniversario. Nosotros somos todos los que estábamos aquí, pues probablemente todos, yo quisiera pensar que todos éramos del cuerpo de Cristo, pero probablemente algunos no sabemos quién, eso es prerrogativa de Dios, pero sí sabemos que los que estábamos sirviendo somos de Cristo. Y entonces, cuando nosotros crecemos en amor, como dice aquí, y somos un cuerpo que está, 4:15, que está ajustado, unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, que produce un crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, sabemos que nosotros, los servidores, comemos primero, ¿verdad, Suri? Antes de que se agarren todos, nosotros, ¿no? Y apartarnos por allá el itacate para que no nos falte. No, ¿verdad? Sabemos que en ese crecimiento tenemos que dar una prioridad y que ya no vamos a hacer berrinches si no nos toca, pero a Dios gracias nunca ha pasado eso. Pero ya que vimos que la mayor parte de la gente estaba comiendo, ¿sí? Ya me di cuenta que varios ya habían repetido plato, pues ahora sí ya vamos a comer nosotros. Entonces, esa es una parte importante de lo que dice aquí. De quien solo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, porque en ese momento nosotros somos un cuerpo de servicio, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, de todo el cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, por eso la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, por esos hechos. El segundo hecho, los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Yo quisiera que ustedes no vieran al pastor como alguien al cual tienen que seguir. No sé si me explico. Sí tengo la autoridad como pastor, pero yo soy en esencia igual que ustedes. Porque a veces no es tanto que el pastor se infle no, a veces la misma gente los hace, los idolatra. Y por eso nosotros mismos, cuando veamos que estamos ya liderando alguna situación, va a pasar lo mismo. Van a llegar con lisonja, van a llegar con alguna situación, porque en el mundo y en nuestro cuerpo caído así representa esto. Y tú tienes la responsabilidad de frenar eso, de decirle, no, mira, o sea, sí, trátame con respeto, pero hasta ahí. Yo les digo que yo he recibido algunos beneficios de ustedes y estoy muy agradecido, de verdad. Desde antes, cuando ustedes llegaran, algunos otros hermanos, recibimos algunos favores y todo eso, pero siempre les he aclarado, como se los he aclarado a ustedes, que no porque hagan un favor especial van a recibir un trato especial de mi parte. Jamás. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende eso?
No porque, miren, porque yo agradezco la mano que nos echaron cuando estuvimos enfermos, el apoyo que recibí, inclusive hasta monetario, cuando me operé, o sea, y muchas otras cosas, ¿no? En el día de mi cumpleaños recibí 3 camisas clericales. No es cierto, pero cuando no esperen jamás del pastor recibir un trato especial, hermanos. Yo se los agradezco, hay cosas que no se pueden pagar, esos favores, pero si ustedes están esperando un trato especial, se van a dar con la pared, ¿no? Muchos hermanos, bueno, no muchos, algunos se han desilusionado con esto. ¿Sí me explico? Porque tal vez pensaron que con un trato especial que me dieran a mí, iban a recibir ciertas cosas especiales de mí. Y dije, no, es que no es por ahí. Y cuando ustedes hagan esto, cuando les llegue a ustedes esto en un liderazgo, también manifiéstenlo, porque si se dejan idolatrar, ya están fuera de foco. Por eso dice aquí, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Entonces, ¿qué les dije? Efesios 4, 15 y 16, ¿no? ¿Puedo leer esta versión? A ver. El 15 dice, en cambio hablaremos... No, perdón, es Efesios 1, es la 2, ese ya lo vimos. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Por eso hacía yo el énfasis, el énfasis, que Él es nuestra cabeza, a Él es con el que tenemos que quedar bien. Es 1, 22 y 23, Efesios 1, 22 y 23. A nosotros sí guardarnos el respeto, ¿sí? O sea, sí echarnos la mano como familia. Miren, ayer que fuimos a ver a Lorenzo, y algunos de ustedes le mandaron algo y otros por ahí le van a mandar algo, se los agradece en el alma, pero lo mismo le planteo, ¿no? ¿Sí? O sea, es más, a veces tú le tienes que decir a la gente, esto es que somos familia y no hay problema, ¿no? Y yo se los digo, o sea, de lo que ustedes den, pues yo no les estoy pidiendo que me den 3,000 pesos, ¿no? No, si somos de bajo recurso y todo, miren, con 20 pesos, que es hermanos que están en necesidad, ¿no? Entonces, eso mismo les digo, no creas que porque vengo a verte hasta acá y la doctora, ¿no? Que luego, ya ves que pasó a otro nivel, ¿no? Ya sana hasta en espíritu. No, porque te viene, no te creas que ni me vayas a lisonjear, ni me vayas a pensar, no, es una labor que se tiene que hacer como pastor y como familia. ¿Quién tiene Efesios 1, 22 y 23? Para leerlo, Pepe, porque Elena quería leer el... A ver, venga. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Así es. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. Así es a Él, hermanos, es a Él. Cuidémonos de las palabras lisonjeras, de las levantadas de cuello, de todas esas cosas que nos perjudican más que ayudarnos, ¿de verdad? Ok. Luego dice, los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo. Ya la leí. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. Somos representantes del Evangelio, ¿sí? No somos el vicario de Cristo. Somos embajadores, representantes del Evangelio, ok. El Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Y cito: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros,
si habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu en Cristo, el tal no es de él. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. El cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, y aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ok? Y esos dones, hermano, ¿sí? Tienes que pedirle en oración al Señor que te muestre cuál es tu don, el que tienes. Porque, digo, no te esperes a que pasen 10 años, 15, y no sepas ni qué don tienes. ¿Tú ya te diste cuenta de algún don que tengas, Eric, o no? O sea, tampoco hay que ser falso, humilde. ¿Tú ya te diste cuenta? ¿Qué don tienes? Enseñanza. Ahora nosotros lo vamos a corroborar después, ¿sí? Yo un día me voy a subir a ver si da una clase, y cómo da la clase, y si tiene el don, y si los niños aprenden, y si los niños trascienden. Pero hay muchos dones. El día que estaban, creo, en mujeres, yo alcancé a escuchar, porque todavía estaban aquí hablando bien fuerte, que todas tenían el don de dar. Y yo dije, wow. Bueno, entonces, pero sí es importante, ¿no? Que vean, los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de origen, raza o ministerio, independientemente de clase social, hermano. De verdad, cuídate mucho de ver con el rabillo del ojo a alguien que creas que es de diferente clase social que tú, que no tiene los estudios, ¿no?, de la psicóloga. Wow, ¿no? Cuídate mucho de eso. Tienes que ver a tu hermano tal y, o sea, con ese amor que siente el hermano, ¿no? Porque digo, no es malo, así como mis hermanas que tienen, algunos tienen estudios, mira, están las dos egocéntricas. Pero no es malo, pero cuídate de ver con el rabillo del ojo a los demás. Dice aquí, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Si es verdad, ya no la pierden. Para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que amputar del cuerpo de Cristo algo. Y eso no es posible. Los miembros del cuerpo de Cristo participan de la muerte y la resurrección del Señor, lo que decían hace rato. ¿Cierto o no, Pepe? ¿O estoy equivocado? Colosenses 2:12. Vámonos a Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Entonces tú participas en eso, hermano, en la muerte y la resurrección de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten también su herencia. Hace rato dimos un pormenor de toda la herencia, ¿te diste cuenta? Pero vamos a ver qué dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No es muy grato para mucha gente decir que tenemos que entrar al reino de los cielos a través de muchos sufrimientos. No es muy grato para nadie, pero es una realidad. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo. Y con esto cerramos. Romanos 5:17. Romanos 5:17.
Porque si por la transgresión de uno, ¿quién transgredió? ¿Quién fue ese uno? Adán. Por reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando se habla de la abundancia de la gracia, ¿qué te embarga? Porque muchos creen que por la gracia de Cristo, hoy nosotros tenemos la oportunidad de ser unos malandrines, aprovechados de la gracia, ¿no? Y es algo que yo últimamente no he repetido, pero antes lo repetía mucho: no abuses de la gracia. No abuses de la gracia, porque a veces la gente abusa, el cristiano abusa de su gracia. Se vuelve perezoso para orar, se vuelve perezoso para estudiar la palabra, se vuelve perezoso para hacer lo que Cristo le está mandando con respecto a sus hermanos, se vuelve perezoso para muchas cosas y abusa de la gracia, y a veces hasta en pecado cae. Entonces dice este versículo, ¿no? El 17 dice, en la segunda parte dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Si hoy yo hice la voluntad de Dios, si hoy yo hice lo que me mandó, lo que me manda en un día cotidiano, ¿qué sería lo que me manda Cristo en un día cotidiano? ¿Quién me lo podría hacer un resumen? ¿Qué te manda hacer, Bertita, hoy como hija de Dios y que tú cumplas su voluntad? En la mañana te paras y tienes que orar, ¿no? Para empezar, porque hay mucho que hacer. Y posteriormente te levantas y empiezas a hacer tus quehaceres, ¿no? Y dentro de los quehaceres llega el momento en que sientes la necesidad de tener tu comunión con Él a través probablemente de un devocional o de un pequeño estudio. Y sigues en tus labores que siguen. Y entonces vas manifestando dentro del ámbito en donde te encuentras una relación de paz, de armonía, de comprensión. O sea, cuando tú aún realizas todo esto, llegas en la tarde, llegas a tu culto, te nutres con la palabra, sales con la pila puesta, ¿no? Y llegas a tu casa, lloras. Al término de ese día hiciste la voluntad de Dios, abundó la gracia, pero no hubo pecado en ese día. Sí. Claro que sí. Bueno, pues esa es la abundancia de la gracia, que a pesar de que hacemos lo que Dios nos manda hacer, pecamos aún, y la abundancia de la gracia cubre esas deficiencias. No lo contrario, me olvidé, no oré, anduve de la seca a la meca, es más, donde no se dieron cuenta hasta groserías dije, y hice lo que no tenía que hacer, y por allá me anduve escondiendo, y golpeé, e insulté, ¿Y luego qué pasó? Pues ya estoy justificado, pastor. La gracia abunda en mí, ¿no? Por eso es que dice aquí, abunda la gracia. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, la justificación. Entonces, ¿ya se dieron cuenta, hermanos, cómo debemos de caminar en unidad? Y sentirnos a gusto en el lugar donde Dios nos ha traído para edificación. Antes decían, si te sales del lugar donde te sembró Dios, te va a ir como en feria. Qué tontería más grande. Qué tontería más grande. Pero sí es una realidad que el lugar donde te puso fue en la gracia. Ese es el lugar donde, si por gracia el día de mañana, y estoy hablando a lo mejor de unos 5, 6, 7, no sé cuántos años, de aquí salen más lugares de gracia, pues imagínense la bendición, ¿no? Que aquí ahorita nos estamos juntando un promedio ahorita de 60 gentes el domingo, ¿no? Y todos sabemos que muchos vienen nomás el domingo, y que algunos todavía están quedándose en casa. Y 23 niños que ya me está pidiendo aquella que, no sé qué, con sus ex, que ya no caben, primero no cabían aquí, ahora ya no caben allá arriba. A ver qué hacemos. Entonces, que
que el día de mañana hubiera más fuente de gracia para más gente, ¿no? Que aquí ya estuviéramos 150 y que le dijera a alguien, vete a abrir allá las torres. ¿A dónde, pastor? Pues ahí tienes un patio en tu casa, hijo. Sí, pastor, pues ahí tenemos una casita. Empiécele. Y tengo ahí, o sea, así pasó aquí. Un día llegó el Señor y dijo, pues ahí tienes una cochera. Esto ni estaba, ¿verdad? No estaba la cochera y allá adentro. Y así es como se va manifestando Dios en la unidad. Pero sí también es una realidad para aquellos que pueden. Yo los invito a aquellos que se sientan, que inclusive pueden estar oyendo, que se sientan un poquito así como distanciados de la unidad. Lo único que los puedo invitar y exhortar es a que maduren en la fe para que se sientan parte de la iglesia, para que se sientan parte del cuerpo de Cristo y de la unidad, ¿no? Y que sigamos bajo de estos consejos que nos da para seguir siendo unidos en la fe. ¿Tal, mis hermanos? Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos que nos mantengas unidos, Señor, en tu gracia, en tu espíritu, en todo lo que hoy nos has hablado, Padre, en las doctrinas de la gracia, que nos mantengas unidos, Padre, inclusive en las doctrinas de segundo orden, que nos mantengas unidos, Padre, con la idea fija, Señor, de seguir predicando esta sana enseñanza para que otros crezcan, Señor, y sea diseminada la sana enseñanza por muchos lugares más. Nosotros sabemos del poder que tú tienes utilizando a un hombre débil, a un hombre pecador, a un hombre, Señor, que no vale. Nosotros sabemos del poder, Padre, con que tú restauraste a muchos hombres y mujeres con esas características, Señor, y que fueron útiles para tu reino. Te pedimos eso, Señor. Te pedimos en esta noche que tú, Padre, a esos hombres y mujeres débiles, Señor, que somos nosotros, nos sigas utilizando de tal manera para que muestres tu gloria, Señor, y haya más sana enseñanza por muchos lugares más. Solamente tú tienes el poder, Señor, y solamente tú tienes la soberanía de saber cuándo. Pero oramos desde este momento por eso, Señor. Y que aquí, Señor, en este lugar donde se ha situado tu gracia, tu bondad y tu misericordia, nos sigas manteniendo unidos. Unidos en el Espíritu y vinculados por esa paz tan preciosa que has traído a nuestro espíritu de ser salvos y ser amigos ahora de Dios. Gracias, Señor. Honra y gloria sea para ti, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice...